bienvenidos a este nuevo episodio de Infancia en tiempos de pandemia, el ciclo de entrevistas de Soy TV. Hoy estaremos con José Manuel Jaramillo hablando sobre el estudio de efectos de la pandemia en el aprendizaje de niños y niñas en etapa preescolar. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Victoria, por la invitación. Muchas gracias por el espacio. Y no puede ser más contingente la conversación que podemos tener hoy en una semana que se da inicio a las clases presenciales en nuestro país. Por tanto, para nosotros es muy relevante poder dar nuestra opinión al respecto con base científica, en este caso, que fue este estudio que realizamos con la Universidad Católica. Perfecto, José Manuel. Cuéntame un poco, ¿cómo y cuándo parte Fundación Choshuenco? Y además, ¿con qué motivación? Mira, Fundación Choshuenco parte hace este año, cumplimos 11 años. Es una fundación sin fin de lucro cuyo propósito es el de contribuir a la calidad en la educación inicial de niños y niñas, especialmente que viven en sectores de mayor o de menores oportunidades en nuestro país. La fundación se especializa en la ejecución e implementación de programas técnicos, pedagógicos, que permitan generar educación inicial de calidad, que se ha demostrado científicamente es donde hay que poner los mayores esfuerzos para lograr buenos resultados y para lograr que personas tengan vidas íntegras y plenas producto de esa buena educación. Perfecto. ¿Y este estudio es primera vez que lo realizan o viene en años anteriores con otras temáticas que no sean relacionadas a la pandemia, digamos? La Fundación está constantemente generando estudios, muchos de ellos con la Universidad Católica, porque sabemos que es relevante tener evidencia científica para una buena toma de decisiones en una materia tan relevante como la educación de niños entre 0 años y 5 años. En ese sentido, este estudio no es el primero que hacemos, pero sí es un estudio bastante particular, puesto es un estudio que mide qué ocurrió el año pasado con aquellos niños que no asistieron a los jardines infantiles en una situación súper particular. No es decir, es prácticamente imposible haber tenido las condiciones que tuvimos el año pasado, donde prácticamente la mayoría de los niños no fue al jardín. Por tanto, pudimos medir y ver qué pasaba con esos niños y se hizo la comparación con el estudio ELPI, que es un estudio que se aplica en Chile varios años. En este caso, la comparación fue con la ELPI 2017 y la ELPI 2010 y 2012 en algunos casos también. Por lo tanto, nos permitió ver muy aisladamente, digamos, o muy puramente qué ocurre cuando los niños no van al jardín infantil. En este caso, la razón por la cual no fueron los niños fue la pandemia. Pudo haber sido otra razón, pero fue muy importante esa condición que se dio porque nos permite seguir justificando lo relevante que es que los niños vayan al jardín infantil y tengan una educación inicial de calidad. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos y diferencias entre este y estudios anteriores, además del tema de la pandemia? Mira, voy a hablar específicamente de los hallazgos de este estudio, porque como te comentaba, no hay estudios similares hacia atrás. Claro. Por lo tanto, los principales hallazgos es que este estudio demostró que los niños de esta muestra, de la muestra 2020, lo que tomamos el año pasado, tienen menores resultados o menores puntajes respecto de varios aspectos de su aprendizaje. El primero es el lenguaje, el vocabulario. El segundo es el desarrollo general. Y el tercero es el desarrollo socioemocional. En esos tres aspectos, cuyos resultados fueron tomados a través de 13 instrumentos estandarizados y muy específicos, dan cuenta de esa brecha en relación a los resultados que tuvieron niños de similares características en el estudio ELPI del 2017, del 2012 y del 2010. Perfecto. Em,
Bueno, ¿ustedes trabajan conjunto a establecimientos educacionales también o lo hacen fuera del ámbito educacional? Nosotros somos administradores de centros educacionales, tenemos jardines infantiles en sectores de alta vulnerabilidad y fue en esos lugares donde se tomó la muestra de algunos niños en conjunto con jardines de otras instituciones que también participaron en este estudio. Perfecto. ¿Y ustedes tienen jardines a nivel región metropolitana o a Así nivel es, país? en Perfecto. Santiago, los tres. Ah, son tres. Ya, perfecto. Em, ¿Qué mensaje les darías tú a los padres, por ejemplo, que pese al tema de la vacuna o pese a que se están abriendo las oportunidades de reingresar a los niños al sistema escolar, dudan de hacerlo o simplemente no lo quieren hacer? Bueno, primero hay que decir que hoy día en Chile la oferta de jardines infantiles públicos está funcionando con un protocolo sanitario bastante estricto y muy ligado a toda la evidencia científica en relación a los posibles contagios y contagios que hay hasta hoy. En ese sentido, transmitirle a los padres que todos esos protocolos están funcionando de manera rigurosa y que efectivamente, de acuerdo a la evidencia científica, impiden los contagios. Y en segundo lugar, decirle a los padres que el año pasado hubieron establecimientos que abrieron su operación durante los meses de noviembre, diciembre y enero, y es muy escasa, o se dieron prácticamente cero los contagios en esos establecimientos que estaban abiertos. Vale decir, lo que se ha demostrado es que en establecimientos educativos en Chile, con la aplicación de estándares sanitarios y protocolos sanitarios, el contagio ha sido prácticamente cero. Se han dado algunos contagios menores en algunos establecimientos que operaron el año pasado, insisto, en números muy reducidos, pero tampoco se tiene certeza ni claridad que los contagios se hayan producido al interior del establecimiento. Pueden haber sido contagios producidos al exterior del establecimiento. Por lo tanto, yo le diría a los padres que hay eh, una gran tranquilidad y una gran certeza de que el riesgo es muy menor. Eh, y por otro lado, el riesgo de que sus niños caigan o vean mermadas sus oportunidades de aprendizajes es muy mayor. Este estudio demostró que la brecha que se produce es significativa. Sobre todo en los casos de niños entre 0 y 5 años, nosotros nuestra especialidad es la educación preescolar, no es la educación escolar, por lo tanto, todo lo que yo hable tiene que ver con lo que ocurre en esa etapa de la vida. Es fundamental que los aprendizajes ocurran en el momento que deben ocurrir. Si los aprendizajes no ocurren en ese momento, se hace muy difícil retomarlos en etapas posteriores. Y eso pasa porque en esta etapa de la vida, los niños y los cerebros de los niños están sufriendo modificaciones estructurales, arquitectónicas, que luego son difíciles de trabajar en etapas posteriores. En el colegio normalmente y en la universidad o en los estudios superiores, el trabajo educativo tiene más que ver con contenidos, tiene más que ver con que nosotros vayamos llenando nuestro cerebro de contenidos, algunas prácticas, algunos hábitos. Sin embargo, en las etapas iniciales, el aprendizaje tiene que ver con estructurar el cerebro y tiene que ver con estructurar el sistema socioemocional. Por tanto, es muy difícil que eso se recupere después. Por eso que es clave que los padres lleven a sus niños al jardín infantil y no se pierda más tiempo. Perfecto. Y José Manuel, cuéntame un poco, ¿cuáles son los síntomas observables de los perjuicios que puede conllevar esto a los niños? Por ejemplo, ¿de qué manera uno se da cuenta que se vio afectada su capacidad de socializar con otras personas, por ejemplo, o su capacidad de implementar y almacenar vocabulario? Eh, Mira, estos test lo que miran es a través de pruebas muy estandarizadas y muy mecánicas también, miran cuál es la capacidad que tiene un niño de manejar vocabulario, de reconocer palabras, de reconocer imágenes.
Por lo tanto, yo diría en vocabulario, una familia difícilmente va a notar esa diferencia, porque probablemente al interior de la familia el manejo de vocabulario es un manejo estándar, por así decirlo. O sea, las familias utilizan una cantidad de palabras normalmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un jardín infantil? En un jardín infantil lo que se hace es que se incorporan palabras nuevas de manera muy sistemática y de manera muy consciente, de tal manera que el niño las absorba. Por tanto, la familia misma probablemente no lo va a detectar. Lo que sí puede detectar la familia, que de hecho una de las pruebas que nosotros aplicamos el año pasado es una prueba que mide el desarrollo socioemocional, es que las familias, por ejemplo, pueden detectar que el estado emocional del niño cambia al ir al jardín versus no ir al jardín. Los niños normalmente quieren ir a su jardín, quieren sociabilizar, quieren jugar. El jardín es un lugar de juego, básicamente todo esto que nosotros les estamos comentando se produce a través del juego, se produce a través del canto, se produce a través de la lectura de cuentos. Por lo tanto, los niños se sienten atraídos a estar en ese lugar y cuando no lo pueden hacer, comienzan a producirse en ellos procesos de merma emocional. O sea, pueden estar más tristes, pueden estar más callados, pueden estar más irritables. Por lo tanto, eso sí es algo que lo pueden notar. Puede incluso llevar este estado, digamos, a un estado más grave, como por ejemplo estrés infantil o incluso depresión infantil. Eh, no tengo la información científica al respecto, no te lo puedo aseverar. Pudiera darse como se dan en estas cosas, que hay grados mayores y grados menores. Ahora, para que se produzca una situación de estrés, tienen que haber variados factores que operan de manera paralela, digamos. Por tanto, habría que hacer un estudio muy claro para entender si es que una situación de este tipo es la que genera finalmente la depresión o el estrés. Pero sí, lo que nosotros podemos decir con este estudio es que, en términos generales, en la muestra se produjeron menores puntajes en el test que mira efectivamente el desarrollo socioemocional. Y esa es en este caso es un test que además es observado por los padres, no es observado por nosotros. O sea, son ellos mismos quienes determinan cuál es el estado emocional de los niños en su casa. Y a partir de eso se establece que efectivamente se están dando estos factores estresores, estos factores que irritan a los niños. Hay menos sonrisa, hay menos alegría, hay menos interacción, etc. Perfecto. ¿Y de qué manera, por ejemplo, en los hogares podrían ayudar a combatir estas mermas? Bueno, la respuesta es muy simple. Lleven a los niños al jardín infantil. Aquí el acto principal remedial es ese. Lleven al niño al jardín infantil. Preocupémonos de que en los jardines infantiles donde los niños van estén operando los protocolos sanitarios. Los padres pueden pedirlos a la dirección del jardín infantil. De hecho, deben pedirlos, que se los muestren, que se los expliquen. Hoy día, para que lo tengamos bien claro, el Ministerio de Educación, todos los jardines infantiles que van a operar deben haber presentado un plan de funcionamiento del año 2021 que detalla claramente cuál va a ser el protocolo sanitario. Por lo tanto, no va a haber ningún jardín infantil sin esos protocolos operando. Lo que sí, los padres somos garantes también de que las cosas estén funcionando en los jardines infantiles. Aquí hay otro tema importante, Victoria, a destacar, que es que nosotros como Fundación Chosuenco tenemos un modelo de gestión pedagógica que ya tiene varios años de operación y que se basa en evidencia científica. Y uno de los elementos claves para tener calidad en educación inicial es la participación de los padres. Los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos. Los jardines infantiles, los colegios, los centros de educación superior son un complemento a lo que nosotros hacemos en casa. Por lo tanto, los padres tenemos que involucrarnos en lo que ocurre en todas las etapas de la educación de los hijos y principalmente en la primaria, en la primera. Por lo tanto, hay que preguntar en el jardín infantil, hay que ir a dejar a los niños, hay que quedarse, hay que pedir entrar a la sala, hay que observar,
Hay que pedirle información todos los días a las tías educadoras de cómo están nuestros hijos, hay que leerle a los niños en casa, hay que jugar con los niños en casa, hay que estimularlos. Lo que pasa, insisto, en los primeros 5 años de vida, no pasa luego. Por lo tanto, es una oportunidad única. Y además, como la vida es tan sabia, tampoco es que a esas edades los padres necesitemos grandes conocimientos para estimular a nuestros hijos. Son pequeñas cosas las que marcan la diferencia. Es decir, a mí me puede pasar, o a cualquiera le puede pasar, que a lo mejor ayudar a un hijo de uno en la universidad o en el centro de educación superior cuando ya está estudiando algo específico se hace difícil, porque probablemente son materias que yo no conozco. Lo mismo a veces en los colegios, ¿no? Nosotros que tenemos quizás más años que estudiamos en otra generación, hoy día vemos cómo los colegios cada vez incorporan mayor contenido. Por tanto, cuando los niños piden ayuda, uno a veces no necesariamente tiene ese contenido. En cambio, en los primeros 5 años de vida, las estrategias son simples. Son hablarle al niño utilizando la mayor cantidad de vocabulario que se puede, preguntarle al niño permanentemente, estar cerca del niño, estimular, cuando son más chicos, estimular el tacto, estimular lo que pasa en su rostro, tomarlos en ciertos casos, no tomarlos en otros casos. Es decir, son estrategias simples. Entre los 3 y los 5 años hay que preocuparse de las noches, leerles algún cuento, contarles algo, y eso es lo que genera la base sólida para que ellos después tengan un buen desarrollo cognitivo, ¿ya? Y al tener un buen desarrollo cognitivo, todo el resto de nuestro sistema funciona bien. O sea, el sistema socioemocional también se basa en el sistema cognitivo. Si no hay un buen sistema cognitivo, el sistema socioemocional también tropieza. El sistema motor lo mismo. El sistema social, cómo nos relacionamos. Todo funciona en base a nuestro desarrollo cognitivo. Por tanto, es una base que debe ser abordada. Perfecto. Muchísimas gracias, José Manuel. De nada, Victoria, un gusto, y nosotros como Fundación Choshuenco encantados de colaborar y apoyar en esta etapa. Insistimos y hacemos un llamado a los padres a que lleven a sus hijos al jardín desde el día 1, que no fallen en la asistencia. Aquí probablemente, y todos esperamos que la pandemia pase. Una vez que la pandemia pase, esto debe continuar. O sea, este estudio no solamente sirve para este año particular, sino que es un estudio que demuestra y enfatiza que nuestro país debe tener en el foco y en el centro de la política pública lo que ocurre en los primeros años de educación. Y eso es algo que no está en el foco ni en el centro. En general los gobiernos lo intentan poner en el centro, pero generalmente la contingencia se va por otro lado y termina quedando fuera. Si no somos capaces como sociedad de poner nuestro mayor esfuerzo en estos primeros 5 años de vida, es difícil que logremos desarrollarnos como un país pleno hacia adelante, porque es ahí realmente donde vamos a generar un cambio. Y los países nórdicos, por ejemplo, que son los que mejor lo hacen en esto, Noruega, Suecia, Dinamarca también, son países que han logrado establecer metodologías de trabajo en educación preescolar de gran calidad. Y eso es lo que les permite generar luego un salto cualitativo y cuantitativo permanente y sostenible. José Manuel, para ir cerrando un poco, ¿planean expandir este estudio de pandemia si esto continúa durante el 2021? Mira, primero el estudio es un estudio público, por lo tanto la información la puede tener cualquier persona. Nosotros vamos a tener un seminario que se va a realizar probablemente la semana del 15 de marzo, donde vamos a detallar y explicar en profundidad con un equipo de la Universidad Católica los distintos hallazgos sobre los cuales nos hemos referido hoy, pero lo vamos a hacer con mayor detalle. Luego de eso, el estudio, como insisto, es un estudio que va a estar en nuestra página web, www.fundacionchoshuenco.cl, y estamos evaluando continuar realizando un estudio en esta dirección que también permita ver
algún efecto remedial que se pueda tomar para que los niños que el año pasado no fueron al jardín infantil puedan también mejorar en parte eso perdido, ¿ya? Y eso lo vamos a tener definido ya en marzo de este año para partir el programa en abril y continuar la medición para entender frente a este efecto adverso qué cosa adicional puede un jardín infantil hacer o una familia hacer para contribuir a que la brecha disminuya. Perfecto. Muchísimas gracias por haber participado de este ciclo. Muchas gracias, Victoria, a ustedes y que tengan buena semana. Igualmente. Y muchas gracias, público, por permanecer presentes en nuestra nueva entrega de Infancia en tiempos de pandemia.